Si fuese como dijimos nosotros, ya dijimos que dentro, cuando vimos la formación de la red de fibrina, hay mecanismos al que se van formando como para regular un poco la formación de esa red de fibrina, como la proteína C reactiva que va inhibiendo al 5 y al 8, y también vimos que a través de la proteína C reactiva o de la fibrina directamente, perdón, de la fibrina no, de la trombina, del factor 2 activado, también van activando los mecanismos de lisis de ese coágulo, que es la fibrinolisis, que lo vamos a ver en la próxima, en otra clase. Ahora, en la formación de ese coágulo también hay otros factores que son anticoagulantes, es decir, que van limitando esa formación del coágulo. Ahora que ya hablamos de coágulo, estamos hablando de los anticoagulantes naturales, que van limitando para que ese coágulo sea lo suficientemente eficaz, pero que no sea exagerado y que pueda producir un taponamiento del vaso correspondiente o una formación exagerada al, a, a lo que debería ser. Entonces hay distintos fenómenos que van ocurriendo y que van ayudando a que se produzca un efecto de anticoagulación. No debemos confundir anticoagulación con fibrinolisis. Fibrinolisis es la destrucción de lo que se formó. La fibrinolisis es la lisis de la red de fibrina, la palabra lo dice. Y anticoagulante, ¿qué es lo que es? Son procesos que demoran o que interfieren en la formación. Entonces, los anticoagulantes son distintos procesos que interfieren o demoran el proceso de formación del coágulo, de formación separado, no junto, o sea, el proceso de formación del coágulo. En cambio, los fenómenos de fibrinolisis, el coágulo se formó y se produce la lisis del mismo, la ruptura del mismo. Entonces, estos anticoagulantes tenemos algunos procesos naturales que demoran o disminuyen la formación del coágulo, interfieren en la formación, no en la destrucción o en los procesos de destrucción, sino en la formación, y que tenemos, por ejemplo, uno de los más efectivos y comunes, es que como esto se produce dentro de un vaso donde hay corriente, muchos de los factores que se van activando, factor 10 activado, factor 2 activado, factor 13 activado, factor 5 activado, 8 activado, todos los factores que se van activando, algunos de esos factores no participan. ¿Por qué? Porque son llevados por la corriente sanguínea. Entonces, escapan de la corriente sanguínea, no están atrapados en esa red o en ese lugar más localizado donde se está produciendo el fenómeno de función plaquetaria, el fenómeno de la formación del tapón plaquetario y de la hemostasia y de la coagulación, sino que esos factores activados son arrastrados por la corriente sanguínea y generalmente estos son atrapados por el hígado y desactivados por el hígado. Es decir, que hay muchos factores que no cumplen su función porque son arrastrados por la circulación sanguínea. Después hay otros factores también interesantes, como por ejemplo, acá está representada una célula, generalmente células del subendotelio o los tejidos circundantes. También pueden ser células sanguíneas que están dentro, como son los mastocitos, las células cebadas, los basófilos, son de los basófilos, que tienen en su interior un aminoglucano, que es la heparina, que es una sustancia que es anticoagulante y que esta heparina se libera cuando está el proceso inflamatorio acá por los mastocitos o las células cebadas, a veces hay reacciones alérgicas, aparece la heparina, es un vasodilatador y también se produce un anticoagulante. ¿Esa heparina qué hace? Esa heparina se junta con estas flechitas
que son unas proteínas que sí son plasmáticas. Estas proteínas las produce el hígado, que son las que se llama antitrombina 3. La más característica, hay varias, pero la más característica es esta. Entonces, esta heparina con esta antitrombina 3 forman un complejo, que es este cuadradito. Fíjense, el cuadradito serían la heparina y la flechita la antitrombina. Este complejo, heparina antitrombina 3, tiene la capacidad de unirse especialmente al factor 2 activado y al factor 10 activado. Supongamos que este rosadito es el 2 activado y este más verde es el 10 activado. Entonces, de esta manera, este complejo heparina antitrombina se une al factor 2 activado y al factor 10 activado, y este complejo después sigue evita que estos hagan su acción, el 2 activado y el 10 activado, hagan su acción y los retira de la cascada de la coagulación y los van circulando hasta que llegan al hígado y son degradados. Entonces, este es un mecanismo de anticoagulante, demora, interfiere en la formación de la coagulación, no rompe el coágulo. Para eso está la fibrinólisis. Entonces, este es el mecanismo natural más común, es el de la heparina, que proviene de células de sangre, fundamentalmente también de los macrófagos, de las células que están intersticiales, de los mastocitos. Se libera esta sustancia, este aminoglicano, que es la heparina, se une con proteínas que son estas antitrombina 3 las segrega el hígado, y estas antitrombina 3 junto con la heparina hace este complejo que se une a los factores que están activados, como por ejemplo el 2 y el 10. Esta es la heparina clásica, pues hay otras clases que son las de bajo peso molecular, donde se corta un poco la molécula de la heparina y tiene más influencia sobre el 10 activado que sobre el 2. Pero fundamentalmente el mecanismo de acción es eso, es retirar factores que están activados. Acá tienen, por ejemplo, la antiheparina 3, también se ha visto que tiene una acción sobre el 12 activado, sobre el 11 activado, sobre el 9 activado, pero fundamentalmente donde están estas estrellitas, el 2 activado y el 1 activado. La heparina se libera dentro de los procesos inflamatorios, como dijimos, la antitrombina 3 es la que está circulando, pues producto de un producto hepático, circula en el plasma. Cuando se une este complejo, tienen una efectividad y una acción muy importante sobre el 10 activado y sobre el 2 y sobre el 2 activado. Terminando ya esta parte de los anticoagulantes, tenemos que esto se los digo porque se puede ver en la práctica profesional personas que están tomando anticoagulantes, entonces que su hemostasia, en el caso de producirse o de prevenir algún daño que se va a hacer, por ejemplo una cirugía o una extracción dentaria o cualquier tipo de injuria que podemos hacer como desde un punto de vista terapéutico que puede sangrar, a veces el paciente está tomando anticoagulantes y puede alterar estos procesos de coagulación. Estos anticoagulantes el paciente lo toma para disminuir precisamente su coagulación, fundamentalmente cuando tiene el endotelio dañado por distintas enfermedades, fundamentalmente por la arteriosclerosis o por algún tipo de daños en el endocardio, fundamentalmente a nivel de las válvulas cardíacas, a nivel del endotelio de las aurículas o del ventrículo, que puede producir coagulación, y esos coágulos pueden desprenderse y ir y ser transportado por la sangre y llegar a impactar algún otro lado de la irrigación y producir algún tipo de taponamiento y de isquemia y de infarto consecutivo de los tejidos que quedaron fuera de la isquemia. Por eso les digo que es bastante frecuente que los pacientes tomen anticoagulantes, que son los llamados anticoagulantes orales.
La heparina que hablábamos recién es inyectable. Generalmente la heparina se la utiliza como profiláctico en algún tipo de patologías, pero el paciente es más frecuente que tome habitualmente por alguna patología indicada y que puede ser trombótica para evitar los trombos, para evitar la coagulación, una serie de anticoagulantes orales que actúan a través de un mecanismo de la vitamina K y que le explico así rápidamente cómo es este mecanismo. Nosotros hay 4 factores de la coagulación, que es el factor 2 o trombina, el factor 7, que es el que inicia la vía extrínseca, fíjense junto con el factor 3 que era tisular. El factor 9 participa de la vía intrínseca y el factor 10 que participa de las dos porque ahí converge la intrínseca y la extrínseca. Estos factores 2, 7, 9 y 10 se los llama que son los factores K dependientes. Todos estos factores se producen en el hígado. Si bien a lo mejor en las plaquetas también hay un poco de trombina, pero estos factores se producen en el hígado. El hígado produce la síntesis de estas proteínas. Hay una participación de la vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K? La vitamina K actúa, no es que lo forme, sino que la base estructural de los factores los produce el hígado. La vitamina K le da la capacidad coagulante, le hacen unos cambios estructurales en sus moléculas que hace que estos sean proteínas, pero que tengan acción de factores de la coagulación, como dijimos. Cuando la vitamina K actúa, esa vitamina K se oxida. Para que vuelva a actuar, esa vitamina K se tiene que reducir. Esa oxirreducción lo hace una enzima hepática que es la llamada reductasa. Entonces, cuando esta vitamina K actúa sobre estos factores 2, 7, 9 y 10 que son formados en el hígado, y todo esto pasa también en el hígado, esa vitamina K se oxida y la vitamina K por una reductasa se vuelve a reducir y puede seguir actuando. Lo que hacen estos anticoagulantes, que son los anticoagulantes orales, llamados también dicumarínicos, como el dicumarol, digamos, que es el que se llama, o la warfarina, que son las drogas más comunes, pero ustedes recuerden en el título o en la familia de los dicumarínicos, estos dicumarínicos ¿qué hacen? Interfieren sobre la reductasa. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina K puede actuar, le da acción coagulante, le da acción de la función de la cascada de la coagulación al 2, 7, 9 y 10, y la vitamina K se oxida y esa vitamina K, a volverse a reducir, está dificultada porque esta reductasa está interferida por la acción de estos medicamentos, ¿no? Entonces, esos pacientes pueden tener la coagulación más disminuida, que lo vamos a ir evaluando con los tiempos de evaluación de la hemostasia. Este sería el mecanismo por la cual interviene y participa la vitamina K. Bueno, y para ir terminando vamos a ver la evaluación de la hemostasia. ¿Por qué es importante que sepamos la evaluación de la hemostasia? Porque además de, por supuesto, de haber enfermedades que pueden influir en la hemostasia y algún tipo de complicaciones que pueden aparecer en enfermedades crónicas o en eventos agudos, especialmente infecciosos, donde se produce un gran consumo de los factores de la coagulación, al final de la sepsis puede dar una coagulación intravascular diseminada, pero también es importante la evaluación de la hemostasia cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento de algún tipo de vista terapéutico, quirúrgico, en distintos aspectos que uno sepa que se va a dañar tejido, que pueden dañarse vasos, que va a sangrar. Entonces es importante saber el estado previo y la capacidad de respuesta desde el punto de vista de la hemostasia desde ese paciente.
Obviamente que de acuerdo a los mecanismos de la hemostasia que nosotros hemos hablado, el mecanismo extravascular no lo podemos evaluar, pero sí podemos tener las distintas precauciones en donde hay lugares que por ahí si sangra es más fácil de detenerlo. Si sangra una herida de la piel con una compresión, con la mano, con un pañuelo limpio, con lo que se tenga en ese momento, es muy efectivo. Si hay un sangrado que nosotros estamos algo en una cavidad, se está operando en una cavidad y sabemos que ese sangrado va a ir a la cavidad y que va a tener poco resistencia o poco participación del mecanismo extravascular, vamos a tener que tener las extremas medidas en el momento del acto quirúrgico. Por eso ese mecanismo, como bien dijimos, de la extravascular es relativo a la anatomía, pero en cualquier circunstancia que nosotros podemos hacer, de extracción dentaria, de cualquier otro tipo de cirugía o cualquier tipo, hasta sacar un lunar, supóngase en la piel, que bueno, que el mecanismo extravascular ahí es muy efectivo, pero siempre debemos tener la precaución de evaluar esta hemostasia. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, acá está lo dicho, esto es fundamentalmente extravascular, sabemos que hay lugares más accesibles, más que no, vendaje, el taponamiento durante la cirugía, bueno, de acuerdo a donde se está trabajando, tener más o menos precaución por el sangrado. La sutura también actúa como un mecanismo extravascular, pero esto sería más en la terapéutica que en la prevención o en la lo que nosotros podemos estudiar o evaluar las pruebas de coagulación son fundamentalmente las del componente intravascular. Y ese componente intravascular tenemos pruebas que evalúan un poco el funcionamiento de las plaquetas y otras pruebas que evalúan el funcionamiento de la cascada de la coagulación. Con respecto a las plaquetas, tenemos una prueba de laboratorio bastante sencilla, que inclusive la podemos hacer nosotros en nuestros consultorios, que es una prueba más bien funcional y que se interpreta desde el punto de vista funcional, que es el tiempo de sangría, el tiempo de Duc, también el tiempo de Quick, es decir, tiene distintas denominaciones de acuerdo a donde se haga, pero el fundamento es básicamente lo mismo. ¿Qué se hace en esa prueba? Se hace una punción en lugares específicos, como será el pulpejo de los dedos. El pulpejo de los dedos por ahí es más incómodo y duele un poquito más, sino un lugar muy preciso para hacerlo en el lóbulo de la oreja. ¿Y por qué ahí? Porque en esa zona anatómicamente, debajo de la piel, hay muchos capilares muy, muy pequeños. Es fundamentalmente un territorio donde la red capilar está prácticamente a la superficie, está recubierto por la piel. Entonces se produce con un pequeño pinchazo, una aguja hipodérmica, se produce la lesión de la piel y la lesión ahí inmediatamente subdérmica por debajo de la dermis de capilares. Entonces se saca la aguja y se cuenta el tiempo, es una prueba de tiempo, el tiempo en donde deja de sangrar espontáneamente. Por eso es la sangría, es el tiempo de sangría, el tiempo en que sangra y se detiene espontáneamente. Es una prueba bastante inespecífica, pero que más o menos los valores normales están entre 1 y a 4 minutos. Es decir, que si nosotros nos pinchamos el dedo o nos pinchamos ahí la oreja, o cuando ponemos el aro y a una persona le ponemos el aro, pero por ahí queda el aro puesto, entonces el aro puesto actúa como mecanismo extravascular, como ofreciendo presión. Pero si nosotros hacemos el orificio y sacamos, lo ideal que cuando ustedes se ponen el aro quede el orificio para que se haga la fístula y que no se cierre. Pero bueno, acá nosotros se hace el pinchazo, se saca y se espera el tiempo en que en la media de la población se detiene espontáneamente, que es de 1 a 4 minutos. ¿Qué evaluamos con esa prueba? Se interpreta como que se evalúa especialmente la función plaquetaria. ¿Y por qué la función plaquetaria?
Porque nosotros sabemos que en este territorio hay puramente capilares, los capilares son muy finitos, recordemos que los glóbulos rojos hasta tienen que adaptarse en esa forma de disco bicóncavo para pasar por la luz sumamente estrecha. Cuando viene la aguja, produce la lesión del capilar. Al retirar la aguja, se produce la extravasación de algunas gotas de sangre, fíjese, muy pequeño, porque la lesión es muy pequeña y los vasos son muy pequeños, y la presión también. ¿Se acuerdan al principio de la clase cuando decíamos la presión capilar, que eran como gotas? Como gotas. Pero ¿qué pasa? El endotelio se rompe, obviamente, se produce la acción de las plaquetas, que ya prácticamente con la adhesión plaquetaria, ¿se acuerdan? La adhesión plaquetaria, que era la unión en una sola capa de plaquetas que van a formar el parche, donde participaba el factor von Willebrand como pegamento y las cargas negativas que lo atraían, y después la activación de estas plaquetas que van produciendo la agregación plaquetaria y esos pequeños ya acúmulos de plaquetas. Como la presión es leve, no es tan alta y el vaso es prácticamente muy finito, ya con esa acción prácticamente es suficiente como para que ya no haya más extravasación del glóbulo rojo. El glóbulo rojo salió, pero ya estos otros glóbulos rojos ya no pasan por esa solución de continuidad. Por eso se considera que esta prueba evalúa la función plaquetaria, es decir, porque el taponamiento o fundamentalmente la oclusión de esa solución de continuidad en esas condiciones de baja presión y de lugar de capilar está dado por las plaquetas. Y además también puede evaluar o participa de este mecanismo el componente vascular, que entendemos como el componente vascular, como esa vasoconstricción que estaba a la entrada de los capilares. Entonces, ya por las distintas sustancias que se liberan ante esta pequeña lesión, como era la serotonina, ¿se acuerdan que producía vasoconstricción? O por un reflejo azoaxónico, miren, acá la entrada al capilar, esto representa como que está el esfínter muy cerrado y que prácticamente la entrada es ínfima, lo que hace disminuir mayor la presión, disminuir el flujo y hacer también en forma mancomunada, en forma compartida o coadyuvante esta eficacia de este pequeño acúmulo de plaquetas. Por lo tanto, este es el fundamento por lo cual este tiempo de sangría se considera que cuando esta gotita ya no sangra, ya espontáneamente no sangra, que hubo una vasoconstricción y hubo ya una muy buena adhesión plaquetaria y una muy buena función plaquetaria que responde y que tapa ese pequeño solución de continuidad. Esta prueba es funcional, es decir, es el funcionamiento de las plaquetas, y por supuesto que también está en relación a este tiempo si hay una cantidad de plaquetas correspondientes. Por eso el estudio de la hemostasia también debe incluir un hemograma donde debe incluir el recuento plaquetario, que recordemos el recuento plaquetario eran esos valores que dijimos en la clase de hemostasia, que puede ser entre 150.000 y 350.000, pero que el valor por ahí más objetivo, que más fino deberíamos mirar, es el valor mínimo, que son 150.000 plaquetas, porque las plaquetas pueden funcionar bien, pero si hay pocas plaquetas, el tiempo obviamente se va a alargar. Y generalmente esto ocurre cuando las plaquetas bajan mucho. Generalmente cuando las plaquetas bajan en su número a menos de 70.000, 80.000, por más que funcionen bien las plaquetas, el tiempo de quit se puede alargar, pero no por alteración en el funcionamiento de las plaquetas, sino por la cantidad. Por eso, para la evaluación de las plaquetas son importantes las dos cosas. Uno es la cantidad, que nos dice cuántas plaquetas hay, cuánto es el recuento plaquetario, pero no nos dice cómo funciona. Y la otra prueba, que es complementaria, que es que se refiere más a la función plaquetaria, que es esta, que es el tiempo de Duc, o el tiempo de sangría, como lo podemos llamar.
Y las otras pruebas están destinadas a ver todo este fenómeno complejo que vimos de la cascada de la coagulación. Nosotros tenemos que tener consciente que la cascada de la coagulación, el objetivo final de esa cascada de la coagulación es la formación de la red de fibrina, la formación de la red de fibrina, y que para la formación de esta red de fibrina, para llegar a esta estructura de la fibrina, debe producirse todas estas reacciones enzimáticas, que comienza por la vía intrínseca, donde el factor está en la sangre, que el inicio de ese es el factor 12, y pasando por toda esta secuencia, factor 12, factor 11, factor 9, junto con el 8, activa el 10, y el 10 con el 5, y el calcio metido en todos lados, y con los factores plaquetarios llegan al 2 o la trombina, y la trombina va a la fibrina. Todo este camino desde el 12 hasta la fibrina es la vía intrínseca. Y también ese factor 10 puede activarse por un factor que no está en la sangre, que es el factor 3 plaquetario, el factor tisular, perdón, factor 3 plaquetario no, el factor tisular, que ese factor tisular generalmente se encuentra en el endotelio, se encuentran en los tejidos dañados circundantes, y que ese sí activa el 7 que está dentro del plasma, y con esta reacción también con calcio, con factores plaquetarios, activan al 10, y de ahí termina otra vez hacia el camino final, que es la fibrina. Es decir, que el mecanismo extrínseco va desde el factor 7 o del factor 3, que es tisular, hasta la fibrina. La finalidad es la formación de la fibrina. Entonces hay algunas técnicas de laboratorio, hay algunas pruebas de laboratorio que evalúa el tiempo en que se forma esa fibrina. ¿Y cómo se hace? Y ustedes lo tienen que pedir cuando quieran evaluar la hemostasia. Esto es de laboratorio, esto es, por supuesto que lo hacen los técnicos, los bioquímicos. Se saca la sangre. ¿Por qué se saca sangre? Es una muestra de sangre, obviamente, porque los factores de la coagulación están dentro del plasma, circulan dentro del plasma. Entonces, dentro de la sangre lo que nosotros vamos a estudiar es plasma. Se hace un centrifugado donde se separan los elementos formes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se separan y se trabajan en el plasma. Es una reacción enzimática. Recuerden ustedes que la reacción enzimática, la función enzimática, hay dos variables muy importantes que deben mantenerse constantes para asegurar un buen funcionamiento enzimático. Uno es el pH, que acá está en el mismo medio, es el pH plasmático, y la otra es la temperatura. Por lo tanto, si vamos a evaluar o se va a evaluar la función enzimática, debe estar en un pH acorde, que es el pH plasmático, está en el mismo medio, que es el plasma, y a una temperatura correspondiente y óptima, que son los 37 grados. Por eso esa prueba se debe hacer acá con la estufa, con baño María, o una estufa que tiene la temperatura de 37 grados. Se hace. Acá tenemos la muestra, que la muestra, volvemos a decir, que es plasma. Son dos tubitos que se separan de la misma muestra, se separa en dos el plasma, y tenemos el plasma, donde teóricamente en el plasma está todo lo que habíamos dicho en la fisiología de la sangre. ¿Se acuerdan? Fueron sustancias orgánicas, inorgánicas, calcio, sodio, potasio, cloro, en las proteínas plasmáticas, y lo que estamos estudiando, esa multiplicidad o ese conjunto de enzimas no activadas o proenzimas, como lo podemos llamar, la mayoría sintetizada en el hígado, pero que están circulando en el plasma, que es lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, hay dos pruebas donde se le va al mismo plasma, o sea, la misma muestra de plasma, pero en dos tubos de ensayos. A uno se le va a colocar un reactivo que dice TTPK, y a otro se le va a colocar otro reactivo que es el TP. Entonces, con eso nosotros vamos a evaluar con una prueba la vía intrínseca y con otra la vía extrínseca. Veamos esta prueba, que es el TTPK.
este frasquito de laboratorio que ya viene perfectamente medido, viene todo estándar, con proporciones estándar y ya con el método bien regulado, bien científico, y cada laboratorio tiene su propia metodología. Este frasco tiene calcio, porque esta prueba del plasma, el plasma tiene calcio, pero se ha descalcificado, se ha puesto un quelante, es decir, que este plasma está pobre en calcio para hacer esta prueba. Y sabemos que el calcio viene, cuando nosotros vimos la parte intravascular de la hemostasia, uno de los grandes aportes de calcio son de las plaquetas, pero como acá estamos trabajando con plasma y sin plaquetas, en este plasma no tenemos el calcio. Entonces, este frasquito aporta el calcio. Este frasquito también aporta factores plaquetarios 3, que lo hemos nombrado en la cascada de la coagulación, que es importante, especialmente en la activación del factor 10 o en la activación de la trombina, especialmente, que junto con el factor plaquetario 3, con el 10 activado, ¿se acuerdan? El 5, que tiene menos acción, por eso acá no se lo usa, pero van a activar a la trombina, y la trombina la fibrina, y la fibrina va a realizar la unión y la red de fibrina. Entonces, este frasquito aporta lo que no tiene este plasma, porque no lo tiene, porque no tiene plaquetas, pero nosotros queremos ver la acción y cómo reacciona esa cascada de la coagulación, que es calcio y factor plaquetario. Y le agrega coaulín. Coaulín es una sustancia que lo que hace es aportar cargas negativas. Por lo tanto, este tubo de ensayo, que generalmente es de vidrio, para que tiene menos carga negativa, para que se actúe, pero cuando entra el contenido bien medido, bien estandarificado, cuando entra el reactivo que dice TTPK a este plasma, que entran cargas negativas. Por lo tanto, las cargas negativas van a activar ¿a quién? ¿A cuál de los factores de la coagulación, que están todos acá disueltos en este plasma, van a activar ¿a quién? Al factor 12. Por lo tanto, una vez activado el factor 12, se inicia la cascada de la coagulación de la vía intrínseca. Ese factor 12 va a activar a la precalicreína, que también estará disuelto en este plasma, no lo sabemos, lo estamos estudiando, a la calicreína es más factor 12, el factor 12 al 11, al 9, al 10, al 2 y al 1, que es el fibrinógeno. Por lo tanto, desde este puntapié inicial, donde el bioquímico coloca el reactivo, prende el cronómetro, está a baño María, da la temperatura ideal y empieza a ver en qué momento se empieza a formar la red de fibrina. Acá recordemos que es plasma, no tenemos ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, no hay tapón plaquetario, no hay nada. Estamos evaluando la cascada de la coagulación y se forma una red de fibrina, y esa red de fibrina se observa como una tela, como que se empieza a formar sobre la superficie del plasma, está representado acá como una telita, y que cuando se empieza a formar se detiene el cronómetro y se evalúa el tiempo. El tiempo que tarda desde que se introduce el reactivo hasta que se empieza a formar la telita es lo que se llama el tiempo de tromboplastina parcial con coaulín, que la sigla es el TTPK, tiempo de tromboplastina parcial con coaulina, así se llama técnicamente. Ustedes sepan que es el TTPK, y que lo que es el TTPK es estimular y activar al factor 12. Por lo tanto, estamos evaluando la vía intrínseca y cómo vemos el resultado de esa evaluación de la vía intrínseca cuando se forma a su destino final, que es la formación de la red de fibrina, y esa red de fibrina la vemos sobre la superficie. Estos tiempos por ahí son variables de acuerdo a la estadística, de acuerdo al reactivo que usa cada laboratorio, tiene sus propios
desvíos estándar y que generalmente está considerado como entre 35 y 45 segundos. Es decir, fíjense, toda esa reacción enzimática que nos ha llevado horas en esta clase de hoy, explicándole y desde dónde viene y cómo se hace para formar, todo eso pasa en 30, 35, 45 segundos. ¿En qué? En el laboratorio bajo todas estas condiciones. Por lo tanto, cuando hay un alargamiento del tiempo, es decir, que cuando en vez de los 35, 45 segundos dura 1 minuto y medio, en 90 segundos o en 2 minutos recién empieza a aparecer la fibrina, puede ser que haya un déficit en el 12, puede ser un déficit que haya un déficit en el 11, puede ser un déficit que haya en el 9, en el 10, en el 2 o en el 1. No sabemos en cuál específicamente es. Para saber en cuál específicamente es, habría que hacer dosajes especializados de cada uno de ellos. Las enfermedades más comunes donde hay un déficit o una alteración en el funcionamiento es generalmente en el 8, que es lo que se conoce como la hemofilia A, o en el 9 como la hemofilia B. Pero eso es, evalúa la vía intrínseca, es decir, que si nosotros tenemos un TTPK dentro de los valores correctos o esperados, podemos decir que la vía intrínseca, esa cadena de reacciones, se hace en tiempo adecuados y correspondientes. Y en el otro tubo de ensayo vamos a ver la otra prueba, que es el TP, es el tiempo de protrombina. En este frasquito que dice TP, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo mismo que el otro, que es calcio porque se necesita, tiene factor 3 plaquetario porque no hay plaquetas, tanto el calcio y el factor 3 plaquetario lo aportan las plaquetas, y acá estamos trabajando, como dijimos, con plasma, no hay plaquetas, pero en vez del coaulín que aporta las cargas negativas, acá tenemos esta sustancia que es la tromboplastina tisular, que no es más ni menos que el factor 3 que se saca, generalmente se saca del cerebro del conejo, pero es factor 3 tisular. Este es el factor 3. Como el factor 3 no está en el plasma, por eso es extrínseco, no está en el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bioquímico pone este reactivo, este frasquito que dice tiempo de protrombina, y lo coloca en este plasma a 37 grados, esto siempre bajo baño María, entra al plasma, ¿qué cosa? El factor 3. Ese factor 3 tisular, que normalmente lo entrega o sale del endotelio, del tejido circundante, ¿qué pasa? Y ese factor 3, ¿a quién se encuentra? Al factor 7. Y este factor 7, este complejo de factor 3 con el factor 7, ¿a quién estimulan? Al 10. Y del 10 pasa al 2, a la protrombina, y del 2 activado, que es la trombina, a la fibrina. Y comienza a ¿qué? A formarse la red de fibrina, en donde en la parte superior aparece la red de fibrina. Entonces, el tiempo que dura desde que se introduce el reactivo, donde ahí se prende el cronómetro, ahí es el tiempo cero, hasta que a baño María y se va viendo que aparece la red de fibrina, y ahí se detiene el cronómetro, es el llamado tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina, si nosotros vamos acá la coagulación es más corta, la vía extrínseca es mucho más corta y el tiempo también es más corto, es aproximadamente entre 12 y 13 segundos. Esto, si bien es un tiempo, van a ver que muchas veces ustedes piden el tiempo de protrombina y se los expresan en porcentaje, porque el porcentaje tiene una idea más, más integral del estado de la coagulación, de cuánto coagula. Fundamentalmente está dado por la
funcionalidad hepática, donde la funcionalidad hepática produce los grandes o los fundamentales factores de la coagulación, como el fibrinógeno, como es la protrombina. Tiene otra significación, pero yo les digo que si el valor normal, como es tiempo, debería ser en tiempo. Es 12 o 13 segundos lo que demora desde que se colocó el reactivo hasta que empieza a aparecer la red de fibrina. Si se lo expresan en porcentajes, está considerado normal y que consideren lo normal entre un porcentaje entre 70 u 80 a 100%. Es decir, que si un paciente tiene un tiempo de protrombina y ustedes en vez de tiempo se lo expresan en 90%, está considerado normal. Entre el 70 y el 100% está considerado normal. Esto es muy útil porque para las personas que utilizan anticoagulantes, como vimos los indicumarínicos, como vimos cuando interfieren con la reductasa a nivel del hígado, a veces este tipo de protrombina le van dando información 60, 50%, o entonces da una idea de hasta cuánto se puede inhibir la coagulación y ya no hay riesgo de sangrado espontáneo. Pero eso es más parte o más campo de la clínica médica. Como información, a esta altura de la carrera que ustedes están cursando, sepan que el TTPK sí se lo dan en tiempo, generalmente 35, 40, 45 segundos, hasta eso es considerado normal. El TP son 12 o 13 segundos y o entre el 70 y el 80%. Por lo tanto, es fácil de deducir que el TTPK evalúa la vía intrínseca y el TP evalúa la vía extrínseca. Y acá vemos, por ejemplo, ven acá cómo se forma esa parte de la red de fibrina, se forma como una tela, como algo. Esta es solamente la red. Nosotros teníamos el tapón hemostático, ¿se acuerdan que tenía en esa red estaban atrapados el tapón plaquetario, estaban los glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, detritos celulares, todo lo que puede componer lo que se llama el y para ir terminando, hay algunas patologías o hay algunas enfermedades más típicas, más características. Una es la enfermedad de von Willebrand, que a veces esta enfermedad de von Willebrand, la consulta entra por el odontólogo porque es una persona que por ahí sangra las encías, sangra pero sin que haya un proceso inflamatorio en las encías, sin que haya una gingivitis o algún otro proceso que explique el sangrado de las encías, sino que a veces son sangrados pequeñamente, a veces espontáneos o en el cepillado o post cepillado, que es muy común el sangrado de encías post cepillado porque se producen lesiones de la mucosa o por algún tipo de proceso inflamatorio, a veces va acompañado de unas petequias, unos puntitos, especialmente en los miembros inferiores. Pero ¿qué ocurre? En esa enfermedad de von Willebrand, como su nombre lo indica, debe haber algún defecto en el factor von Willebrand. Y cuando nombramos el factor von Willebrand, nosotros nombramos el factor von Willebrand ¿en qué? En la función plaquetaria. ¿Por qué? Porque el factor von Willebrand era ese que pegaba, que hacía de pegamentos entre esta primera fila de plaquetas, que era la adhesión plaquetaria, y que ese pegamento lo daba el factor von Willebrand, que por ahí lo aportaba el endotelio dañado, también parte de las plaquetas, y también ese factor von Willebrand también intervenía entre la unión de plaqueta con plaqueta, pero especialmente era el fibrinógeno. Pero aquí está el déficit de von Willebrand. Por lo tanto, si hay un paciente que tiene algún tipo de déficit en el factor von Willebrand, lo que va a estar alterado, ¿qué va a ser? Va a ser la función plaquetaria. Por lo tanto, de estas pruebas de la hemostasia, la que se va a ver alterada es el tiempo de sangría, no las pruebas de coagulación, porque acá no tiene nada que ver la cascada de la coagulación. ¿Y qué características tiene?
A veces con el cepillado, especialmente un cepillo nuevo, se presentan pequeños traumatismos. Las encías es como el lóbulo de la oreja, son múltiples capilares, muchos capilares, prácticamente es toda una red de capilar. Y si nosotros tenemos la mucosa, que es un epitelio, y si la cerda del cepillo raspa y despule muy poquito la mucosa, como puede ocurrir normalmente, y descabeza así algún tipo de capilar, rápidamente la plaqueta lo va a ir a tapar y no hay un sangrado evidente, que es lo que los pasa comúnmente. Generalmente uno con el cepillado de los dientes, uno tiene microtraumatismos, están rompiendo capilares o se están rompiendo capilares, sin embargo, no se evidencia la salida ni de una gota de sangre. ¿Por qué? Porque la solución de continuidad es mínima y si la función plaquetaria es efectiva y es normal, con solamente la adhesión, ese parchecito ya hace que no pase ni un glóbulo rojo. Esos microtraumatismos, cuando ocurren, pero cuando hay algún trastorno en los factores von Willebrand, en esta adhesión plaquetaria, puede ser que entre ese pequeño traumatismo se evidencie un poco de sangrado. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo más característico que tiene este tipo de sangrado? Como la alteración es la función plaquetaria, es decir, un poco se entorpece o se demora la función de las plaquetas en formar el tapón plaquetario, puede ser que sean personas que sangran más tiempo de lo esperado, pero que definitivamente a los pequeños traumatismos terminan, o sea, detienen el sangrado. Por eso el tiempo de sangría está alargado, pero una vez que se detuvo el sangrado, se detuvo el sangrado. ¿Qué nos hace interpretar esto? Nos hace interpretar que hay una dificultad, hay un enlentecimiento en la formación del tapón hemostático, pero que a la larga el tapón hemostático se logra y el tapón hemostático es estable y es firme. A pesar de que por ahí hay poco factor von Willebrand, demora más en la adhesión, demora más en la activación, demora más en el aglutinamiento o en la reclutación de las plaquetas y en la fusión plaquetaria, pero es un poco más lento, más dificultoso, pero se llega a lograr un tapón plaquetario firme y bien estructurado. Obviamente que depende de la cantidad de plaquetas también, por eso tenemos el hemograma y la función plaquetaria, pero son pacientes que por ahí a lo mejor si tiene un sangrado de nariz demora, pero después termina coagulando. O esto, demora, sangra las encías un determinado tiempo y en algún momento se detiene espontáneamente, pero en el tiempo más alargado del que uno esperaría. Y después podemos tener trastornos en la coagulación. El trastorno de la enfermedad de von Willebrand es un trastorno más plaquetario y otro tenemos trastornos en la coagulación, donde hay sangrado, hay algún déficit en los factores de la coagulación. El ejemplo más típico es la hemofilia 8, del factor 8, que es la hemofilia A, o la hemofilia B del factor 9, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un trastorno en la coagulación? A veces son sangrados más en las articulaciones, en las rodillas, es típico de la hemofilia, pero en el sentido de la fisiología, como para que entendamos un poco la fisiología y por qué estos dos sistemas son muy importantes en la hemostasia, tanto el de la plaqueta como el del sistema de la coagulación, está dado ¿por qué? Porque las plaquetas que hacen, que es lo que está en amarillo acá, hacen el tapón hemostático. El tapón plaquetario, hacen el tapón plaquetario, hacen el tapón que va
a ocluir la solución de continuidad. Y la red de fibrina, esa red de fibrina que era finita, que la veíamos en la prueba del TTPK y del TP, que sobrenada sobre la superficie, esa red de fibrina, esa estructura era la malla, como la red de pescadores que vimos, o como la otra red de hierro que contenía las piedras, vimos en la diapositiva más anterior, hace que vendría a ser esta línea azul que contenga tanto los glóbulos rojos, forma el coágulo, forma el tapón hemostático, junto con el tapón blanco. Y tiene junto con los glóbulos rojos, tienen todo el tapón hemostático. Ahora bien, en un paciente que tiene un déficit o alguna alteración en la formación de esa malla, de esa estructura que va a contener el tapón, tanto el tapón plaquetario como el tapón hemostático, y que estamos pensando que esta estructura está bajo la influencia también de una corriente continua, que es la corriente sanguínea, y que la finalidad de esa malla dada por la red de fibrina era darle firmeza, era darle rigidez y que resista la corriente sanguínea, que no sea arrastrada por la corriente sanguínea. En este caso, que puede haber algún tipo de déficit en la malla, supónganse, puede haber algún tipo de donde no se ha polimerizado bien, donde la red de fibrina no es muy estable, puede ser que con la corriente sanguínea se vayan desprendiendo algunas plaquetas y por lo tanto clínicamente puede ser aquellos pacientes que, supónganse, se golpean, sangran, la gente dice que coagula rápido, en realidad tiene una buena hemostasia rápidamente, pero después, al poco tiempo, pueden volver a sangrar. ¿Por qué? Porque este tapón hemostático no es muy estable, no es muy rígido porque no tiene esa malla de contención, la firmeza correspondiente. Entonces, en el sangrado por algún déficit plaquetario, generalmente el sangrado es lento, hay entorpecimiento, pero el tapón plaquetario y el tapón hemostático se logra, y cuando se logra con firmeza. En cambio, en los trastornos de la coagulación, cuando hay alguna alteración en la estructura de la malla de fibrina, generalmente la sangre o el sangrado puede detenerse en el tiempo correcto, pero no es tan estable y puede sangrar o volver a sangrar a posterior. ¿Por qué? Porque este tapón hemostático al principio no suele ser suficientemente estable y puede haber algún tipo de desprendimiento llevado por la corriente sanguínea. Espero que hayan entendido que la fisiología es así. Hay que entender los distintos mecanismos, hay que entender lo fundamental del mecanismo, por supuesto que a lo mejor hay muchos detalles que escapan de nuestra sapiencia y también de nuestra ciencia, porque hay muchos detalles, muchos histoquímicos, mucho de la química, de la bioquímica y de la biología celular, pero en un contexto de la hemostasia hemos tratado de verla globalmente y con distintos procesos para que ustedes integren y algunos de estos conocimientos sean pie para conocimientos superiores que van a ir adquiriendo a medida que vayamos avanzando en parte en la materia y ustedes en parte en su carrera. Bueno, muchas gracias por la atención y nos veremos en la próxima clase.